El misterio del séptimo patriarca, en las sombras de la historia teológica. Existe un texto que ha incomodado a obispos, teólogos y académicos durante casi 2 milenios. Un texto que no encontrarás en la mayoría de las Biblias modernas que reposan en nuestras mesitas de noche. Sin embargo, su influencia es innegable. Fue citado por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento. Fue considerado escritura sagrada por los primeros padres de la Iglesia y ofrece la única explicación detallada y coherente sobre el motivo real del gran diluvio universal. Hablamos del libro de Enoc. ¿Quién fue Enoc? La Biblia, en el libro de Génesis capítulo 5, nos da una biografía misteriosamente breve. Mientras otros patriarcas vivían, engendraban hijos y morían, de Enoc se dice algo único encaminó, pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios, no probó la muerte. Fue el primer humano en ser arrebatado a las esferas celestiales. Pero, ¿qué vio allí? ¿Qué secretos le fueron revelados antes de abandonar este mundo? El libro de Enoc no es solo una historia antigua, es una crónica de una rebelión cósmica, de tecnología prohibida, entregada a la humanidad antes de tiempo, y de una raza de híbridos que llevó a la Tierra al borde de la extinción total. Hoy vamos a abrir las páginas de este libro prohibido. Vamos a viajar al Monte Hermón y a descubrir la conspiración de los vigilantes. En capítulo 1, en la bajada de los vigilantes, para entender el libro de Enoc. Primero debemos situarnos en la Tierra antediluviana. Un mundo muy diferente al nuestro, donde la longevidad humana se medía en siglos, y la separación entre el cielo y la tierra era más delgada. El libro comienza describiendo un evento que cambiaría el destino del universo. Enoc relata que los hijos de los cielos, seres angelicales, encargados de observar a la humanidad, conocidos como los vigilantes o Grigori, vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Pero esto no fue un acto impulsivo, fue una conspiración calculada. El texto nos da nombres específicos. Su líder se llamaba Semyasha. Enoc escribe que Semyasha sabía que lo que iban a hacer era un gran pecado, una transgresión de las leyes cósmicas que separan lo espiritual de lo carnal. Semyasha les dijo: temo que no queráis cumplir este hecho, y sea yo solo quien pague la pena de un gran pecado. Aquí ocurre uno de los momentos más oscuros de la prehistoria. 200 ángeles, seres de luz y poder, se reunieron en la cima del Monte Hermón. Allí hicieron un juramento. Se juramentaron entre sí con anatemas y maldiciones, comprometiéndose a no retroceder en su plan. Descendieron, abandonaron su morada celestial, su oiketerion, como lo llama el Nuevo Testamento, y tomaron forma física. ¿Te imaginas la escena? Seres de belleza y poder sobrenatural caminando entre las tribus humanas primitivas. No vinieron como monstruos, vinieron como dioses y tomaron esposas. Pero su lujuria no fue su único crimen. Lo peor estaba por venir: a la corrupción de la mente humana. En capítulo 2, la tecnología prohibida y la hechicería. A menudo pensamos en el mundo antes del diluvio como hombres de las cavernas, con palos y piedras. Pero el libro de Enoc sugiere algo radicalmente distinto. Sugiere una explosión tecnológica y ocultista, provocada por estos seres. El libro detalla, ángel por ángel, lo que enseñaron a la humanidad. Este conocimiento no era malo en sí mismo, quizás, pero fue entregado a una humanidad inmadura, sin la moralidad para manejarlo. Fue como darle una pistola cargada a un niño de 3 años. Azazel, uno de los líderes caídos, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas de metal. Enseñó el arte de la guerra. Antes de esto, la violencia era brutal pero limitada. Con la metalurgia, la matanza se industrializó. La guerra se convirtió en arte. Pero no solo enseñaron a los hombres, a las mujeres. Azazel les enseñó el arte de pintarse los ojos con antimonio y a usar piedras preciosas y tinturas. Puede parecer inofensivo, pero en el contexto antiguo, esto era el arte
de la seducción y la vanidad, alterando la creación natural de Dios para manipular a otros. Otros ángeles enseñaron cosas aún más peligrosas. Semjasa enseñó encantamientos, y el corte de raíces, berrullería y farmacia. Armaros enseñó a romper hechizos. Barak y Olé enseñó astrología. Cocabel enseñó las constelaciones. Ezetaecuel, el conocimiento de las nubes. Arrak, las señales de la Tierra. La humanidad dio un salto cuántico en conocimiento, pero perdió su alma. La Tierra se llenó de sangre. La tecnología dada por los vigilantes no trajo progreso. Trajo autodestrucción. Los secretos del cielo fueron usados para corromper la Tierra. Y en medio de este caos tecnológico y moral, nacieron los hijos de esta unión prohibida, en capítulo 3. El reinado de los Nefelim, y las mujeres concibieron, pero no dieron a luz bebés normales. Dieron a luz gigantes. El libro de Enoc los llama los grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos. Aunque esta medida puede ser una exageración simbólica o un error de traducción, la Biblia en Génesis y Números confirma que eran de estatura colosal. Estos seres, los Nefelim, no tenían el Espíritu de Dios en ellos, de la misma manera que los humanos. Eran híbridos, eran una abominación biológica y espiritual. Al principio, consumieron todo el trabajo de los hombres. Se comieron las cosechas, el ganado, pero su hambre era insaciable. Cuando la comida se acabó, Enoc relata con horror en los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Comenzó el canibalismo. Y no solo eso, empezaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces. Bebían la sangre. Esto sugiere una corrupción genética total de la biosfera, probablemente experimentación genética, creando quimeras y monstruos que la mitología griega recordaría más tarde como minotauros o centauros. La tierra gritaba. El libro de Enoc personifica a la tierra misma, acusando a los inicuos. El clamor de la humanidad moribunda llegó hasta las puertas del cielo. Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, los arcángeles fieles, miraron desde arriba y vieron la sangre derramada sobre la tierra. Le dijeron al Señor de los siglos: la tierra está desolada, y el grito de sus habitantes llega hasta ti. En capítulo 4, el juicio y la misión de Enoc. Dios no permaneció en silencio. El juicio fue decretado. Pero antes de enviar el agua para limpiar la corrupción genética y moral, Dios envió a Enoc con una misión imposible. En un giro irónico del destino, los vigilantes caídos, esos seres poderosos que se creían dioses, sintieron miedo. Sabían que su condena estaba cerca, y le pidieron a Enoc, un simple humano, que intercediera por ellos ante Dios. Le pidieron que escribiera una carta de súplica. Imagina la escena: ángeles caídos rogándole a un hombre que ore por ellos. Enoc subió a las aguas de Dan, leyó la petición y cayó en un sueño. En visiones, fue llevado ante el trono de Dios, un trono de cristal y fuego, rodeado de lenguas de llama. Y la respuesta de Dios fue devastadora: no tendrás paz. Un gran juicio ha salido contra ti. No subirás al cielo por toda la eternidad, y en la tierra serás atado. Dios ordenó a Rafael atar a Azezol de manos y pies y arrojarlo a las tinieblas en el desierto de Dudael. Ordenó cubrirlo con piedras afiladas para que no vea la luz hasta el día del gran juicio. A Gabriel le ordenó: ve a los bastardos y a los hijos de la fornicación y haz que se destruyan entre ellos. Dios incitó una guerra civil entre los Nefelim. Los padres, los vigilantes, tuvieron que ver cómo sus amados hijos gigantes se mataban mutuamente en una guerra de exterminio antes del diluvio. Fue una limpieza necesaria. El ADN humano debía ser preservado. Noé fue elegido no solo por ser justo, sino porque era perfecto en sus generaciones, es decir, genéticamente puro. En conclusión, ¿por qué fue ocultado? Si esta historia es tan crucial para entender el Génesis, ¿por qué no está en tu Biblia? Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue ampliamente leído. Tertuliano lo llamaba
escritura. Pero hacia el siglo IV, el ambiente cambió. El relato de ángeles, teniendo sexo con mujeres y engendrando gigantes, resultaba incómodo y polémico para la teología racional de la época. Además, el libro fue adoptado por grupos gnósticos y herejes, lo que hizo que la Iglesia oficial lo mirara con sospecha. En el Concilio de Laodicea, el libro fue oficialmente excluido del canon. Se pensó que se había perdido para siempre, pero Dios tiene sus caminos. En la lejana Etiopía, la Iglesia Ortodoxa lo preservó, lo incluyeron en su Biblia y lo protegieron durante 1000 años. En el siglo XVIII, exploradores europeos lo redescubrieron y más tarde, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, en 1947, confirmó que el libro de Enoc era real y databa de mucho antes de Cristo. Hoy, al leer Enoc, no solo leemos historia antigua, leemos una advertencia. Jesús dijo: «Han como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Si los días de Noé se caracterizaron por la manipulación genética, la tecnología desenfrenada, el ocultismo y la violencia, ¿no se parece mucho a nuestro mundo actual? Quizás los vigilantes siguen aquí, susurrando secretos tecnológicos, esperando su juicio final, mientras la humanidad camina, una vez más, al borde del abismo.